para hablar además de esto, de todos los efectos que tiene la guerra, ¿no?, en la economía, con un hombre que sabe mucho, Claudio Caprarulo, economista, director de Analítica. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no te pido que, a ver, tomes la misma postura que yo, pero seguramente escuchaste la última parte de lo que decía, que Milei ahora y el Toto Caputo en su conferencia en Mendoza han echado mano a la estrategia de culpar a los empresarios y al kirchnerismo de los despidos o de los efectos de, digamos, no deseados o sí deseados, no lo sabemos, por la política económica. ¿Vos qué pensás? Bueno, a ver, el gobierno lo que propone discursivamente y en los hechos es un cambio estructural en la economía argentina de forma muy acelerada, Ujú. ¿sí? Porque más allá de la discusión sobre lo que sucede con la apertura de las importaciones, que es la quita de aranceles, que de vuelta Argentina tenía que tener un comercio más regularizado, porque también para exportar y para producir vos necesitas poder importar. Pero más allá de eso, eso se da también en un contexto en el cual el gobierno apreció fuerte el tipo de cambio y también se contrajo mucho la demanda. Entonces las empresas quedaron en el peor de los mundos, Ujú. porque de un día para el otro empezaron a competir con países en los cuales también su estructura tributaria es muy diferente, a su vez perdiendo competitividad cambiaria y por otro lado en un mercado que se achicó. ¿Sí? Bueno, Ujú. entonces eso es lo que nos permite ver y las consecuencias es que la economía más relacionada con la industria, con la construcción y con el comercio, sufre, y es lo que vemos todas las semanas, que cierran distintas empresas. Muchas veces el caso de Aluar obviamente fue muy significativo, perdón, de FATE fue muy significativo por lo Claro. que significó FATE en la historia argentina, por la cantidad de trabajadores, pero cuando uno analiza las estadísticas, se da que pasa mucho eso también en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ujú. Todas las semanas. Ahora bien, eso Claro, el gobierno, sí. Claudio, vos viste que las empresas que cierran, como vos bien decís, son muchas pymes, muchas chiquitas, de 10 empleados, 20, 40, 50, pero todo pareciera ser culpa de Pablo Roca y de Javier Madane Quintanilla, pero no estamos viendo que hay empresas que nunca fueron prebendarias, que nunca vivieron del Estado, que simplemente cierran porque no pueden pagar los impuestos y porque se les cortó la cadena productiva, ¿no? Porque, Sí, porque no hay demanda, Mariano. Cuando, mira, hay una encuesta muy interesante que hace el INDEC, claro, ¿no? Que le exacto. pregunta a las empresas, bueno, ¿cuál es el principal problema? El principal problema hoy ni siquiera hablan de la estructura tributaria, lo que te dicen es no hay demanda, no vendemos. Sí, claro. Y eso también lo podemos conectar directamente con lo que pasa con el poder adquisitivo de las familias, porque si analizamos que los salarios ya hace varios meses que vienen perdiendo contra la inflación y de vuelta, los salarios del sector privado registrado, o sea, los salarios que tienen más poder de defenderse frente a la inflación caen, imaginémonos lo que está pasando en los salarios que no están dentro de un convenio colectivo de trabajo. Y claro, claro, claro. Después vemos las jubilaciones que dejaron de caer porque tenés una fórmula que actualiza por la inflación de 2 meses pasados, por el último dato de inflación, pero que quedaron en un piso bajo. Bueno, esa caída del poder adquisitivo de las familias, que al menos tampoco logra recuperarse a pesar de que la economía, como señalabas vos, creció el año pasado, también genera que las empresas básicamente no tengan a quién venderle, y esto va de la mano de un indicador que es clave, que es que la segunda mitad del año pasado, lo que había impulsado mucho, sobre todo la primera y parte de la segunda mitad, lo que había impulsado mucho el consumo y que las familias puedan sostener sus niveles de compras, era el financiamiento. Ahora, el problema con el financiamiento, que lo que estamos viendo es que aumentó fuerte la tasa de morosidad de préstamos personales, de tarjeta de crédito, entonces se cortó esa opción también para las familias. Ujú. Por las altas tasas de interés, ¿no? Exactamente. Hace un tiempo comentábamos, ¿no?, que subió mucho la morosidad y están en rojo varios bancos, ¿no? Como el BBV, el Macro, el Galicia y otros más importantísimos que tienen sus balances en rojo justamente por la caída de la, digamos, de la cobrabilidad de los créditos. Y esto también habla, como vos bien decís, del consumo, pero Milei decía que era una virtud la licuadora, digamos, porque todo esto de la caída de consumo tiene que ver con la licuadora, ¿no? Que es haber licuado los ingresos, porque parte del ajuste fue eso, fue licuar los ingresos a través de aumentos en los servicios, aumentos en los combustibles. Entonces,
Esto tiene un efecto y ahora se está viendo. Sí, sobre todo yo creo que ellos se refieren a la licuación cuando se dio esta fuerte aceleración de la inflación en la primera etapa, ¿no? Los Ujú. primeros meses del gobierno de Javier Milei, producto, entre otras cosas, de la corrección del tipo de cambio oficial que decidió el gobierno. Eh, Después ahora lo que estamos viendo es esto, ¿no? Es un mercado en el cual se achicó y es muy difícil también que se recupere el poder adquisitivo de las familias. Entonces, conectándolo con lo que vos mencionabas al comienzo, el gobierno tiene un objetivo más de mediano plazo, ¿no? Que lo va haciendo de forma acelerada, que es esto de, bueno, yo quiero cambiar la estructura productiva de la Argentina. Ujú. El problema es en el mientras tanto, ¿qué se hace con todas estas empresas y todos estos puestos de trabajo que se están perdiendo? Porque no existe, digo, uno lo puede ver si querés de forma teórica, cuando estudiamos los economistas, pero la realidad no existe que una empresa cierra y automáticamente sus trabajadores se reconvierten y pasan a otro sector de la economía y encima en la Argentina los sectores que están creciendo son muchas veces están alejados de donde se están cerrando las empresas. Claro, y los Entonces, sectores no que crecen, significa, claro, los sectores que claro, crecen también han despedido gente. El petróleo, la minería, también ha sí, habido despidos. No son sectores que absorban empleo. hoy no, lo lógico sería de todas formas, porque también ahí se dan cuestiones particulares, por Ujú. ejemplo, YPF y algunos pozos de extracción tradicional que están cerrando. Digo, lo lógico sería que, por ejemplo, muchos de los proyectos mineros que están empezando, que ingresaron a través del RIGI, empiecen a generar mano de obra y sean generadores de mano de obra. Lo que no va a suceder es que sea lo suficiente, sea de una generación suficiente en esos Claro, sectores para compensar la pérdida del un, resto. un empleado que ayer trabajaba en Whirlpool, ponele, para no hablar de FATE, que está muy repetido, o en ascensores, la fábrica de ascensores de Morón, que tuvo que cerrar, o las tantas cientos de empresas, no va automáticamente a reinventarse y a empezar a trabajar en una minería de litio o en una minera de litio en Jujuy, porque viven con urbano, porque no tienen la capacitación, porque un montón de factores, ¿no? Exactamente. Eso es el, Exactamente, es así. Sí, es decir, sí, si sí, vos es no así. creás empleo integralmente en todos los sectores de la economía, y se te cae el 80% de la economía, que es la Sí, construcción, la industria, el comercio, y tenés un problema. yo lo que pienso ahí, Mariano, es, si, a ver, tratemos de, porque el gobierno tiene una posición y tiene un programa de gobierno y no lo va a modificar, ¿sí? No, seguro. Puede hacer correcciones, no lo va a modificar. Entonces la pregunta es, dentro del esquema que propone el gobierno, ¿no? Armó un sistema, un régimen macroeconómico que permite que se dé ese traslado y esa absorción. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vos tenés, por ejemplo, hoy un tipo de cambio que te permite que el sector servicios, y me refiero a servicios, por ejemplo, turismo, pueda crecer y pueda empezar a absorber esa mano de obra? Parecería que no, porque por ejemplo, si nosotros analizamos la entrada y salida de argentinos del exterior, obviamente el déficit creció, o sea, son más los argentinos que veranean en el exterior que los extranjeros que vienen a vacacionar en nuestro país. Claro. Entonces, me parece que todavía mismo en los términos del gobierno, sin llevar la discusión a decir, bueno, por ahí se propone otro programa, no, mismo en los términos del gobierno, si está bien, vos no querés no consideras que sea necesario tener industria manufacturera y pensás que, bueno, que con los grandes sectores de commodities acompañados de servicios, esto puede funcionar. Bueno, la pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que los sectores de servicios absorban mano de obra y crezcan? Por el momento parecería que no, y todo esto termina, para mí, de definirse cuando uno mira lo que pasa con la inflación. El gobierno claramente lo que hace es subsume toda la política productiva y de empleo a tener un buen resultado de la inflación. Y el problema central que tenemos hoy en día, y también retomo un poco lo que vos mencionabas al principio, es lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque el resto del mundo lo que está yendo a partir del conflicto en Medio Oriente es una economía con mayores niveles de inflación. Y Argentina no se desacopla de lo que pasa más temprano que tarde. Si el precio de combustible se mantiene por arriba del barril de los $100, van a aumentar los combustibles en el mercado interno y eso te Ujú. va a poner más presión sobre la inflación. Claro, claro. Bueno, entonces
El combo es difícil y más allá de los objetivos que se ponga cualquier gobierno de mediano y largo plazo, también hay que transitarlos y hay que ir buscando esquemas que permitan que esa transición no sea dolorosa para gran parte de la población. Claudio, tomo una parte de lo que decías recién y te lo pregunto, ¿no? Ya están las noticias en todo el mundo circulando de que el barril de petróleo ya está en $120. Había partido de, digamos, un umbral de $50 hace una semana, ya está en 120. Goldman Sachs advirtió que trepará a los $150. Esto es información de último momento. ¿Qué efecto puede tener esto sobre la economía mundial y Argentina en un par de líneas, digamos? Mira, lo que ya estamos viendo, las tasas de interés a nivel internacional van a subir, Ajá. tienen presión alcista y al mismo tiempo ya se está discutiendo de vuelta que la economía global va a tener mayores niveles de inflación. Uh, ¿Cómo se traduce eso en la Argentina? Pensemos lo positivo. Lo positivo es que nosotros estamos creciendo en nuestras exportaciones energéticas, por eso es tan importante Vaca Muerta y todo el sector de hidrocarburos. Ahora bien, de todas formas, también nos aleja de uno de los principales objetivos que tenía el gobierno, y era lógico, que era tratar de refinanciar la deuda externa que tiene la Argentina. De ujú. vuelta, si se aumentan las tasas de interés a nivel internacional, otra manera de mirarlo es que sigue subiendo el riesgo país y se aleja la posibilidad de que la Argentina refinancie eso. Al mismo tiempo, ese aumento en las tasas de interés también complejiza el financiamiento de las empresas argentinas, de los gobiernos provinciales, que parte de los dólares que estamos viendo y que permiten que el dólar esté tan calmado, sobre todo un poquito antes de que comience el conflicto en Medio Oriente, que venía cayendo en términos nominales, estaba dado por la deuda que tomaban las provincias, por la deuda que tomaban las empresas. Bueno, esto complejiza ese escenario y lo que decía antes también, obviamente que si sube el precio del combustible a nivel internacional y si nosotros queremos que el sector energético también siga creciendo, van a aumentar los precios de combustible en la Argentina. Tal cual. Claudio Caprarulo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Impecable. Ha sido un gusto, Mariano, como siempre. Que esté muy bien. Igualmente, economista, director de analítica, Claudio Caprarulo.